Se calcula que en el Distrito Federal, bueno, pues prácticamente todos los procesos de delegaciones van a estar impugnados, muy especialmente unos, porque ahora la nueva legislación electoral dice que si la diferencia entre el candidato ganador y el candidato perdedor es de 5 puntos, o sea, 4.9, hacia abajo, pueden impugnar la elección por diferentes causas. Entonces esto nos habla de que el proceso postelectoral a nivel nacional, de origen se va a tribunales. Se va a tribunales. Estoy hablando de lo que hacen los ciudadanos y partidos de denuncias de rebases de tope de campaña y todo esto. Luego, lo que hemos visto como experiencia en otros procesos electorales son irregularidades en las casillas, que se roban las casillas o de que no estuvieron integradas de manera correcta, de que no se abrieron, de que no hubo coacción en las casillas, etcétera, que esa es otra de las partes. Yo creo que también, así como estaba yo diciendo que es una elección única por su tamaño, por todas las condiciones, esta etapa de conflictos postelectorales va a ser sin precedentes en la historia del país. Ahora, es interesante este detalle que recuerda de la legislación electoral. Diferencias entre ganadores y segundo lugar menores de 5% se puede impugnar y todos van a impugnar, evidentemente, bueno, sobre todo el perdedor. Pero se estableció en un sistema de participación política electoral muy competida. Entonces puedes decir que prácticamente no todas las elecciones, entonces, el tribunal va a tener capacidad para atender todas las quejas. Ese es lo... Mira, en las elecciones que hemos visto de las 9, prácticamente en las 9 no pensamos que pueda haber una diferencia mayor de 5% entre ganadores y perdedores. Y en la federal, bueno, pues el cúmulo en los distritos, pues va a haber muchas condiciones, son 300 elecciones que se están dando. Entonces, hay muchísimo. La legislación electoral ha ampliado también los esquemas de anulación de la elección. Se ha tipificado cómo se manifiesta la inequidad. Hay contabilidades muy estrictas que el INE concentra en cada uno de los distritos, en cada uno de los municipios de los estados, a través de despachos de contadores que están haciendo el seguimiento de las campañas. Viene también el recuento inmenso de 23 millones de spots. Si estos se han cumplido en la forma que se... Si es que hubo la supervisión. Exactamente, la supervisión, eso puede ser porque esta cuestión puede alegarse de inequidad. Si los spots de determinado partido no salieron a tiempo y en el número adecuado, etcétera, etcétera, y esto está en el registro que les llega a través de los monitoreos también de empresas que ha contratado el INE, nos puede dar una situación de enorme conflictividad en el país, y yo creo que si bien el proceso electoral se concentró fundamentalmente en 3 meses, yo creo que en 9 meses se va a terminar de dirimir, si es rápido, toda la cuestión de los conflictos electorales. Buena tarea para el Tribunal Electoral. Ahora, la tercera parte de la agenda que queremos platicar contigo. Pasa las elecciones, pasa la calificación, se instala el Congreso, las 3 agendas importantes. 2018, la elección presidencial, es el arranque. En segundo lugar, las leyes reglamentarias que faltan a las reformas estructurales. Y en tercer lugar, yo creo que es demasiado cantado, demasiado evidente, demasiado obvio, la necesidad de otra reforma electoral, como le llaman permanente, aunque cada elección, cada reforma electoral permanente dura una elección. Así es. Yo creo que ahí tienes la clave de esto. La agenda legislativa, me atrevo a decir que va a ser la más importante, porque aunque en la anterior mitad del sexenio se han logrado las reformas estructurales, estas no operan si no tienen las leyes secundarias, que las hagan aterrizables, en todos los sentidos. Viene, como decía yo,
un cambio en el presupuesto, que es fundamental, es donde hay una distribución en los estados, municipios, proyectos, etcétera, etcétera. Va a haber un replanteamiento de este presupuesto con base cero, que va a ser muy importante, y esto indica que si se logran estas cuestiones, el Congreso va a tener posibilidades ante estas cuestiones de mayoría de poder dirimir, dirigir y ir avanzando muy rápidamente en estos proyectos para tener esta segunda parte del gobierno federal con muchísimo más resultados y más perspectivas. Ahora, en cuanto a la cuestión de los partidos políticos, pues esta elección puede dar muchas lecciones. Uno que ya hablábamos es el hartazgo que se ve en el rechazo a la entrevista, en la cuestión de las gentes que aún no deciden, los que se han manifestado directamente en contra, la posibilidad de que el voto nulo que se ha discutido previo a la elección pudiera ser, si alcanza ciertos niveles de importancia, puede ser una llamada de atención a los partidos políticos en donde se va a decir que no está funcionando ni los partidos ni que tienen los candidatos indicados. El fenómeno de los candidatos independientes es otro elemento que nos va a hacer reestructurar y repensar cómo está siendo. Entonces, yo veo que la nueva reforma electoral, que debe ser muy importante para que no se convierta en un conflicto en las elecciones, hay que cambiar el diseño estructural del INE, hay que modificar el control de los recursos, hay que modificar el que el INE tenga tantas funciones tan diversas de calificación, de que si un programa en lugar de dar información hizo una especie de gacetilla y todas estas cuestiones. Y además nos encontramos de que prácticamente al final del proceso se dice, bueno, pues los gastos de campaña para los independientes que no lo teníamos considerado, pues que sea igual al de los candidatos por partido, sin tener un respaldo atrás, sino simplemente se va articulando sobre las rodillas. Todo esto. También yo creo que esto nos habla de una reforma electoral profunda, donde hay que modificar la ley de partidos, el órgano electoral, cómo se organiza y cómo se debe de flexibilizar, y aparte, yo diría que muy urgente, cómo hacemos que nuestra democracia sea de mejor calidad, donde los mexicanos estemos más satisfechos con los órganos y los partidos electorales, pero no tan cara. No tan cara. Yo creo que debe haber una enorme simplificación en la estructura. Tenemos la experiencia prácticamente de 97 a la fecha, que nos permite, y con la experiencia internacional que están viviendo países en Europa, como España, como Gran Bretaña, como diferentes países, tenemos que pensar en un nuevo modelo radicalmente diferente si queremos que nuestra democracia sea verdadera y que tengamos este sistema de representación funcionando en términos reales, y que no la mayoría de la gente siente que los partidos se han apoderado y que los candidatos responden a otros intereses, etcétera, etcétera. Yo creo que la rendición de cuentas de los partidos por sus candidatos debe ser una cuestión que está intocada en ninguna de las leyes, que debe de empezar a reposar. Ahora, 2018, elección presidencial. Como vamos a salir con estructura y ambiente, eso va a ser una escena caótica. Muy caótica, y que prácticamente la lucha por la presidencia de la República se inicia el 8 de junio. Al día siguiente. Del 2015. Y que las predicciones está de que si no se arma una estructura legislativa y una transformación y un rediseño de los órganos electorales, con las experiencias que existen en estos estados como que tienen problemas de inseguridad y los problemas políticos, puede generar una cuestión, como la estamos viendo,
elevada a la deseada potencia. Entonces, que es cosa que no queremos porque sería inmanejable. Entonces, sí hay el trayecto de una nueva legislatura que serenamente examine lo que no se ha podido resolver del 97 a la fecha y que de una vez se resuelva, no creando nuevos órganos, sino haciéndolos más sencillos, viendo qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado. Y yo diría que independientemente de todo lo que hemos hablado, la recomendación es que todos los ciudadanos salgan a votar, decidan, reflexionen muy bien. Se ha hablado, se ha discutido esto del voto nulo, se ha discutido mucho lo del voto útil, de cómo hacerlo. Yo diría que con son formas de la democracia. Son formas de la democracia. Yo diría que tomarse momentos para ver qué es lo que más les conviene a sus intereses, pero ir a sufragar el próximo domingo. ¿Sí? Pues muchas gracias, Rafael. Le agradezco mucho la atención y los invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal en YouTube. Búsquenos como Grupo Transición TV. Agradecemos desde luego sus pulgares arriba. También búsquenos en Facebook como Revista Indicador Político y en nuestro portal noticiastransición.mx. Hasta la próxima y nos veremos desde luego el próximo domingo con algunos cortes de comentarios durante el desarrollo de las votaciones. Muchas gracias.